Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo el prisionero por Cristo os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, lo que trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Pero a cada uno de nosotros se le dio la gracia según la medida del regalo de Cristo. Y él mismo concedió ser apóstoles o profetas o evangelistas o pastores y maestros para organizar a los santos según la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de madurez de la plenitud del Cristo. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo hemos señalado en otras oportunidades, las fiestas de los apóstoles son una ocasión favorable para que nosotros meditemos en la vocación apostólica de cada uno de nosotros y al mismo tiempo en la condición apostólica de la Iglesia. En el credo decimos que creemos en una Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y esta nota de apostólica es justamente la que podemos ir conociendo, profundizando cada vez más en las fiestas de los apóstoles. La lectura que escuchamos en primer lugar nos presenta como en un fragmento
la revelación del misterio de Dios. Recuerdan que ayer hablábamos del misterio, del secreto. Un secreto que es para divulgarlo, no para esconderlo. Y este secreto consiste, desde el punto de vista, digámoslo así, humano, social, universal, en que todos nosotros nos sintamos, todos los seres humanos, nos sintamos interpelados por el amor de Dios que quiere abrazarnos a todos. Pero desde el punto de vista eclesial, esto significa que los cristianos, a imagen de la Santísima Trinidad, vamos a construir una sociedad en la que se viva esa unidad. Así como hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Padre, y esto nos llama a crear un mundo de unidad. E individualmente, cada uno de nosotros ha sido capacitado por Dios con la fuerza del Espíritu Santo para que pueda hacer un aporte a la construcción de esa unidad. Fijémonos que el razonamiento que nos trae la carta es: Dios tiene un proyecto de unidad. La iglesia está puesta para trabajarle a ese proyecto. Y cada uno de nosotros ha sido dotado por el Espíritu Santo para hacer una contribución propia y original a esa construcción. Allí nos sitúa la carta de Pablo a los Efesios. Ahora nos vamos al Evangelio. Y en el Evangelio nos encontramos con lo que podemos llamar la acción misionera de Jesús. El verbo que dice es pasar. Jesús pasa. Este verbo lo utiliza para referirse al Jesús itinerante, el Jesús que va dando la buena noticia. Y dice que al pasar vio. Esta mirada de Jesús nos importa mucho porque esa es su visión de la realidad en la que se encuentra como misionero, como enviado del Padre. ¿Qué es lo que ve Jesús? Primero, un hombre. Cuando nosotros leemos un hombre pensamos en un varón, pero no. En el Evangelio no dice un varón, porque lo que quiere no es acentuar la condición social de aquella sociedad patriarcal, sino que lo que dice es que ve un ser humano y lo que quiere es ampliar el horizonte a toda la humanidad, sin importar sus especificaciones individuales. Lo primero que Jesús ve es un ser humano. Y en segundo lugar, ese ser humano se llama Mateo. El nombre también tiene su importancia. Mateo quiere decir regalo de Dios. Este ser humano es un regalo de Dios. Por último, en tercer lugar, Jesús ve que Él está sentado al mostrador de los impuestos. Esto es un grito de alarma. Un regalo de Dios que está siendo desperdiciado en el servicio al dinero. Y esto cuestiona dos cosas. Primero, la sociedad que formó a este hombre con la idea de que el dinero es el máximo valor y que por la plata baila el perro, que hay que hacer lo que sea para conseguir dinero. Y segundo, este hombre se dejó arrastrar por ese prejuicio social
y ahora, en vez de ser un don de Dios, se ha convertido en un traidor a su pueblo. Un recaudador de impuestos en aquella época era un colaborador de la potencia invasora. Esto significaba que su pueblo estaba trabajando para el esplendor de otro pueblo y él se había puesto al servicio de ese proyecto porque le habían enseñado que por el dinero todo se vale. Esa es la situación que ve Jesús. Un ser humano que es un regalo de Dios y que socialmente ha sido destruido porque se le ha propuesto algo que lo destruye. Entonces Jesús le tira un salvavidas. Sígueme. La propuesta al seguimiento implica en primer lugar un movimiento. Eso que dice el Papa Francisco, no podemos seguir a Cristo sino moviéndonos. La propuesta de Jesús es la de las bienaventuranzas. Es decir, es una propuesta de felicidad, pero no basada en el dinero, sino en la solidaridad. Y dice el Evangelio que Mateo se levantó. Él estaba sentado, instalado en esa postura de darle prelación al dinero sobre las relaciones de solidaridad con su pueblo. Estaba postrado, como el paralítico, y se levantó. Se levantó implica el hecho de que abandona esa posición en la que él estaba, que no era simplemente estar encima de una silla, sino que era estar instalado en esa convicción de que el dinero es lo más importante y por el dinero todo se justifica. Se levantó y lo siguió. Y seguir a Jesús implica aceptar la propuesta que él ha hecho, la de las bienaventuranzas. Esto provoca una reacción inesperada. Primero, Mateo acoge a Jesús en su casa y hace una fiesta porque ha recibido a Jesús en su casa. Y esa fiesta es con los discípulos de Jesús. Él se integra a la comunidad de Jesús, porque Jesús lo llamó y él aceptó. Ahora él forma parte de la comunidad de Jesús. Pero por otro lado, hay otros invitados en la fiesta. Los otros que estaban excluidos, los muchos publicanos y pecadores que vieron que la actitud acogedora de Jesús les abría a ellos una puerta de esperanza también, y acudieron a la fiesta. Un solo excluido fue suficiente para que los otros excluidos sintieran que había para ellos una buena oportunidad y fueron a participar de la fiesta de la inclusión. Pero entonces vinieron los hombres religiosos. Aquí tienen nombre, pero lo que nos interesa en este caso no es que fueran fariseos o que fueran saduceos, sino que era gente que se presentaba como muy religiosa y que en nombre de su religión se oponía, veía con malos ojos eso que estaba haciendo Jesús. O sea, hay un grupo de gente
que invoca el nombre de Dios para manifestar extrañeza y reprobación frente a esa actitud incluyente de Jesús. Ellos participan de la mentalidad de la sociedad excluyente. Más allá de cualquier otra cosa, están integrados en otro sistema. Si Mateo estaba integrado en el sistema del dinero, estos están integrados en el sistema de la exclusión. Y la pregunta se la hacen a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores? Detrás de esa pregunta está la convicción de que cuando un hombre trataba con publicanos o con pecadores públicos, quedaba por fuera de los afectos de Dios, quedaba impuro. ¿Cómo es que el maestro de ustedes está entablando esa relación que lo hace impuro? ¿De quién son discípulos ustedes? ¿Ustedes no se han dado cuenta de que ese hombre impuro los está contaminando también a ustedes? Ese es el sentido de la pregunta. Jesús lo oyó y respondió. Esta respuesta de Jesús necesitamos tenerla muy clara, porque a veces las traducciones nos desvían. Cuando se nos dice que Jesús respondió: no necesitan de médicos los sanos sino los enfermos, eso es una verdad de perogrullo. Eso no tiene nada de respuesta a la situación que se le está planteando. No, la respuesta de Jesús dice así: no sienten necesidades de médico los fuertes, no los sanos, sino los fuertes. ¿Y qué quiere dar a entender Jesús con los fuertes? Esa palabra está repetidamente en los capítulos 5 y 6 del profeta Isaías para referirse a los que están integrados en el sistema de poder. Es decir, los que no necesitan dirigente, porque aquí no se está hablando de enfermos, todo el mundo está de fiesta y no hay nadie que tenga ninguna patuleca ni nada de eso. Los que no necesitan dirigente son los que ya se integraron en el sistema de poder. Ellos ya tienen su dirigente. ¿Quiénes son los que necesitan dirigente? No los fuertes, sino los que se sienten mal. Jesús no dice los enfermos. Es que él se vale de una descripción que había usado el profeta Ezequiel respecto de las ovejas. Creo que está en el capítulo 34, versículo 4 del libro de Ezequiel, donde él se refiere a las ovejas que han sido abandonadas por sus pastores. Y dice: se sienten mal. Así que sentirse mal es la categoría de los excluidos, de los abandonados. No necesitan dirigente los que están integrados en el sistema de poder, sino los excluidos por ese sistema. Eso es lo que quiere decir Jesús, que es muy distinto de la verdad de perogrullo de que los que tienen necesidad de médico son los enfermos porque los sanos están bien. No. Y por eso, con ese argumento de razón, Jesús les plantea: esta gente que ustedes han excluido, al sentirse acogida por mí, ha buscado en mí
la respuesta que ustedes no les han dado. Es una cuestión de razón. Ahí no hay nada de escritura ni nada de eso. Pero ahora viene un argumento de la escritura. Ellos que vivían leyendo la ley, que se sabían de memoria las escrituras y las citaban en largos trozos con una excelente memoria, a ellos les dice Jesús: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ellos conocían la escritura, pero no la captaban, no la entendían. Vayan y entiendan. Y no la entendían no porque fueran brutos, no la entendían porque no les convenía entenderla, debido a que si la entendían entonces tenían que cambiar su manera de actuar. Lo que a Dios le interesa no son los sacrificios rituales que le ofrecían ellos, sino la misericordia. Y misericordia quiere decir solidaridad. Es la solidaridad con el otro. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, Jesús está haciendo aquí una contraposición entre ellos que se sienten justos, esos hombres religiosos intachables que se sienten justos, y aquellos a quienes ellos consideran indeseables porque son pecadores. Con esto Jesús nos está mostrando una cosa que nosotros particularmente necesitamos asimilar. ¿Qué significa ser católico? Católico significa universal, pero la palabra se origina de una palabra, dos palabras griegas que significan hacia la totalidad. Es decir, el católico es el que siempre está buscando esa totalidad de la que nos habla la carta a los Efesios. El católico es un trabajador de la unidad. No se puede ser católico y al mismo tiempo discriminar o excluir. Ser católico nos exige trabajar por la construcción de una sociedad sin exclusiones. Así trabajamos nosotros por el reino de Dios. No podemos convertir el católico en un rótulo para establecer distancias o separaciones, y mucho menos para menospreciar personas. Necesitamos recuperar la mirada de Jesús, ver en cada ser humano un regalo de Dios.